En la fiesta de mi madre, me faltaba el aire cuando ella espetó, suficiente drama. Ve a la cocina y limpia. Mi padre se burló, deja de ser perezosa. Luego, el amigo de mi hermano, un médico, revisó mi pulso y su rostro palideció. Llamen al 911, gritó. Por un segundo, la habitación se quedó en un silencio sepulcral. Luego el pánico estalló. Mi nombre es Amber Hall y tengo 24 años. Estaba de pie junto a un fregadero lleno de vasos sucios en la fiesta de cumpleaños de mi madre cuando mi pecho comenzó a cerrarse como un puño. Al principio, pensé que podría ocultarlo. Presioné una mano contra el mostrador, forcé una sonrisa e intenté tragar el pánico que subía por mi garganta, pero la habitación se inclinó. Mis pulmones buscaron aire y no encontraron casi nada. La gente se reía detrás de mí, chocando copas, pidiendo más pastel, más hielo, más servilletas, como si yo fuera parte de los muebles. Susurré, no puedo respirar. Pero mi voz salió fina y rota. Mi madre ni siquiera me miró a la cara. Ella espetó, suficiente drama. Deja de fingir. Ve a la cocina y limpia. Mi padre me dedicó esa pequeña y fea mueca de desprecio que usaba cada vez que quería hacerme sentir pequeña. Deja de ser perezosa, dijo. Mis rodillas se debilitaron. Tiré un vaso al alcanzar el mostrador. Fue entonces cuando el amigo de mi hermano se acercó. Ya no se estaba riendo. Me agarró la muñeca, revisó mi pulso y su rostro perdió el color tan rápido que toda la habitación se dio cuenta. Llamen al 911, gritó. Por un segundo, la fiesta se quedó en un silencio sepulcral. Luego el pánico estalló. Pero la peor parte no fue la emergencia. La peor parte fue darme cuenta de que mi madre me había escuchado jadear y todavía pensaba que estaba actuando para llamar la atención. Antes de que les cuente lo que él dijo a continuación, y lo que sucedió después de que finalmente me fui, díganme, ¿qué hora es para ustedes en este momento? ¿Desde dónde están mirando? ¿Y cómo es el clima donde están? Tengo curiosidad por ver qué tan lejos viajará esta historia. El silencio después de que Eric gritó, llamen al 911, duró solo un respiro. Pero recuerdo cada rostro dentro de él. Mi madre Sara estaba cerca de la mesa del comedor con un cuchillo para pastel en la mano, todavía usando la faja dorada de cumpleaños que mi padre le había comprado, la que decía, reina por un día. Mi padre, David, estaba de pie junto a ella con los brazos cruzados como si mis pulmones fallando fueran una molestia. Mi hermano Jake se había estado riendo 2 segundos antes, diciéndole a un primo que yo siempre encontraba una manera de hacer que las cosas se trataran de mí. Ahora miraba a Eric con una sonrisa congelada, esperando que alguien le dijera que todavía era una broma. Eric no sonrió. Me bajó a una silla, con los dedos firmes contra mi pulso, con una voz lo suficientemente aguda como para cortar cada excusa en la habitación. Amber, mírame. No hables. Solo concéntrate en mi mano. Lo intenté, pero el aire entraba en pedazos cortos y rotos, y las yemas de mis dedos comenzaron a hormiguear a mi alrededor. Los invitados se movieron, inseguros de si ayudar o fingir que no habían escuchado a mi madre humillarme. ¿Alguien susurró? ¿Está realmente enferma? Otra voz respondió, pensé que solo estaba molesta. Ese susurro dolió más que la presión en mi pecho porque mostró exactamente cómo mi familia había entrenado a todos para verme. No como una hija, no como una persona, como un problema. Sara finalmente se movió, pero no hacia mí. Miró el vaso derramado y dijo, esto es ridículo. Amber, ¿por qué harías esto en este momento? La cabeza de Eric se levantó de golpe. Señora Hall, ella está en peligro. La boca de mi madre se apretó. Ella se pone ansiosa. Siempre hace esto. La mandíbula de Eric se tensó. Y por primera vez ese día, alguien miró a mi madre como si ella fuera la emergencia. La ansiedad puede convertirse en una crisis médica, dijo. Y usted lo está empeorando. Esa oración aterrizó como una bofetada. Mi padre intervino, con voz baja. Joven, no le hable así a mi esposa en nuestra casa. Eric no se inmutó. Entonces actué como si esta fuera su hija en su casa. Jake murmuró algo y Eric se volvió hacia él también.
Tú llamas al 911 o lo haré yo. Y cuando pregunten por qué nadie llamó antes, les diré exactamente lo que vi. Eso lo cambió todo. No la compasión, no el miedo por mí, la posibilidad de testigos, la posibilidad de ser expuestos. Jake sacó su teléfono con manos temblorosas, de repente serio ahora que la historia podría salir de la sala de estar. Mi madre dio un paso atrás, presionando su mano contra su pecho como si fuera la víctima. Solo quería un cumpleaños pacífico, susurró lo suficientemente fuerte como para que los invitados escucharan. Incluso a través del rugido en mis oídos, entendí que ella estaba convirtiendo mi emergencia en su sacrificio. Eric se inclinó más cerca, bloqueando mi vista de ella. No estás sola, dijo. Quería creerle, pero la habitación detrás de él estaba llena de personas que me habían visto rogar por aire y habían esperado permiso para preocuparse. Las sirenas llegaron minutos después. Los paramédicos entraron por la puerta principal, y de repente las decoraciones parecían obscenas. Globos atados a las sillas, platos de glaseado, serpentinas doradas retorciéndose sobre mi cabeza mientras extraños llevaban oxígeno y bolsas médicas pasando junto a mi familia. Un paramédico preguntó quién había estado conmigo cuando comenzaron los síntomas. Eric respondió antes de que mi madre pudiera suavizarlo. Yo estaba cerca. Ella dijo que no podía respirar. Su familia la ignoró y retrasó la llamada. Sara jadeó. Eso no es justo. Eric la miró. No. Lo que le pasó a Amber no fue justo. Los invitados se quedaron en silencio nuevamente, pero este silencio tenía juicio en él. Tenía testigos. Las mejillas de mi madre se sonrojaron debajo de su maquillaje. David miró al suelo. Jake apartó la mirada. Mientras me colocaban en una camilla, capté la expresión de mi madre. Había miedo allí, pero no del tipo que yo había soñado. No estaba aterrorizada de perderme. Estaba aterrorizada de cómo se veía esto. Y mientras me empujaban más allá del pastel, nadie estaba cortando ahora. Una pregunta ardía a través de mi pánico. Si mi propia familia podía ignorar el sonido de mi luchando por respirar, ¿cuántas veces me habían ignorado muriendo en silencio de maneras más pequeñas? Dentro de la ambulancia, el mundo se redujo a oxígeno, luz y preguntas. Un paramédico me dijo que respirara con la máscara. Otro conectó cables a mi pecho. Y la voz de Eric vino de algún lugar cerca de las puertas, preguntando si podía seguirnos al hospital. Quería agradecerle, pero mi cuerpo estaba demasiado ocupado sobreviviendo. El oxígeno sabía frío y seco. Mis manos temblaban debajo de la manta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que la máquina podría regañarme por ello. Amber, preguntó el paramédico, ¿ha tenido episodios como este antes? Asentí, luego negué con la cabeza, insegura de cómo explicar toda una vida en una respuesta. No como este, quería decir. Nunca lo suficientemente malo como para sirenas. Pero sí, si cuentas cada cena en la que mi padre se burlaba de mi voz. Sí, si cuentas cada cumpleaños en el que mi madre me entregaba tareas en lugar de afecto. Sí, si cuentas cada vez que mi hermano me llamó dramática y todos se rieron porque era más fácil que defenderme. La ambulancia giró y la sirena se elevó larga y aguda y de repente tenía 8 años otra vez. Recordé haberme caído de mi bicicleta en el camino de entrada, mis palmas raspadas y abiertas, la sangre brillando entre piedras diminutas. Recordé correr adentro llorando, esperando brazos, esperando preocupación. Mi madre levantó la vista de una llamada telefónica y articuló con los labios, ahora no. Mi padre miró mis manos sangrantes y dijo, ¿estás bien? No hagas un espectáculo. Jake se rió y me dijo que me veía estúpida. Me lavé la sangre en el baño de la planta baja y aprendí una lección que ningún niño debería aprender. El dolor era aceptable solo si no molestaba a nadie más. Ese recuerdo volvió tan claramente en la ambulancia que casi olvidé dónde estaba. El paramédico tocó mi hombro. Quédate con nosotros, Amber. Parpadeé con fuerza. Estoy aquí, susurré detrás de la máscara. ¿Pero lo estaba? ¿Alguna vez había estado completamente presente en una familia que me trataba como ruido de fondo? En el hospital, me llevaron en silla de ruedas a través de puertas corredizas hacia un brillo que hacía que todo se sintiera demasiado real.
Las enfermeras se movían rápidamente. Alguien preguntó sobre dolor en el pecho, medicamentos, alergias, historial médico. Respondí lo que pude. Eric llegó minutos después, tenso pero firme. Se quedó atrás, dando espacio al personal, pero no desapareció. Eso importó más de lo que puedo explicar. Mi familia siempre había hecho que el cuidado se sintiera condicional, como si necesitara ganármelo siendo conveniente. Eric lo hizo parecer simple. Alguien estaba herido, así que se quedó. Una enfermera preguntó si mi familia venía. Miré a Eric antes de responder, y él apartó la mirada, lo cual me dijo lo suficiente. Mi teléfono zumbó en la mesa auxiliar. Un mensaje iluminó la pantalla. Era de mi madre. ¿Estás calmada ahora? Todavía tenemos invitados aquí. Miré esas palabras hasta que se volvieron borrosas. No, estás a salvo. No, lo siento. No, estoy en camino. ¿Estás calmada ahora? Como si mis pulmones hubieran hecho un berrinche. Como si la ambulancia hubiera sido un inconveniente emocional. Algo dentro de mí cambió. Entonces, silenciosa pero permanentemente. Durante años, creí que si me explicaba mejor, me comportaba mejor, trabajaba más duro, sonreía más, necesitaba menos, mi familia finalmente podría verme. Pero acostada en esa cama de hospital con un extraño ajustando mi oxígeno y mi madre preguntando si me había calmado lo suficiente como para que su fiesta continuara, me di cuenta de que el problema no era que yo no hubiera hablado claramente. El problema era que ellos se beneficiaban de no escuchar. Cuando entró el médico, dijo que necesitaban hacer pruebas, monitorear mi respiración y asegurarse de que ninguna complicación cardíaca o respiratoria se escondiera debajo de los síntomas de pánico. No puso los ojos en blanco cuando dije que estaba asustada. No me dijo que estaba avergonzando a nadie. Eso solo casi me hizo llorar. Eric lo vio. Acercó una silla cerca de la puerta y dijo en voz baja, no tienes que defender tu dolor aquí. Volví mi rostro hacia la pared porque la amabilidad era demasiado. Había sido fuerte durante tanto tiempo que la gentileza se sentía peligrosa. Aún así, debajo del miedo y la humillación, apareció un pensamiento claro. Tal vez esta emergencia no era el día en que todo se derrumbó. Tal vez era el día en que la verdad finalmente tuvo testigos. Varias horas después, las máquinas se habían ralentizado a un ritmo constante y mi respiración ya no se sentía como una pelea. Yo estaba ganando. El médico me dijo que mis pruebas eran tranquilizadoras, pero el episodio había sido grave, una respuesta de pánico severa con síntomas físicos que no podían ser ignorados, especialmente dada la presión en el pecho y la hiperventilación. Recomendó atención de seguimiento, terapia, manejo del estrés y, lo más importante, un entorno más seguro mientras me recuperaba. Un entorno más seguro. Esas palabras se sentaron en mi pecho más pesadas que cualquier diagnóstico. ¿Cómo explicas que el lugar más inseguro de tu vida es el lugar que todos dicen que debería amarte automáticamente? Eric me trajo té del área de máquinas expendedoras y se disculpó 2 veces por no darse cuenta antes, a pesar de que había sido el único que se había dado cuenta en absoluto. Le dije eso y pareció enojado de una manera silenciosa. Amber, lo que pasó allá atrás no fue normal. Casi me reí porque lo normal siempre había sido el escudo de mi familia. Burlas normales, expectativas normales, estrés familiar normal. Normal significaba que no se me permitía objetar. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió sin un golpe. Mi madre entró primero, todavía usando su faja de cumpleaños, aunque ahora colgaba torcida. Mi padre la siguió con su boca dura y su postura educada de iglesia. Jaque entró último, sosteniendo un recipiente de plástico con pastel, como prueba de que la fiesta había sobrevivido a mí. Mi madre corrió hacia la cama con los brazos abiertos, pero sus ojos se dirigieron a Eric, luego a la enfermera fuera de la puerta. Estaba actuando preocupación para la audiencia. Mi pobre bebé, dijo en voz demasiado alta. Nos asustaste casi hasta la muerte. La miré. ¿Yo te asusté? Tocó mi manta, no mi mano. Por supuesto que lo hiciste. Un minuto estabas molesta y al siguiente Eric estaba gritando como si la casa estuviera en llamas. Eric se puso de pie. Ella estaba jadeando por aire.
Los ojos de mi padre se entrecerraron. ¿Entendemos eso ahora? ¿Lo hacen? Pregunté. Mi voz era fina, pero no temblaba. Sara pareció herida. Amber, hoy era mi cumpleaños. Tuve a 30 personas viéndote colapsar en mi cocina. Ahí estaba. La verdadera herida, no mi miedo, su vergüenza. Jake puso el pastel en la mesa y se encogió de hombros. Tienes que admitir que el momento fue una locura. Lo miré. Mis pulmones no revisaron tu horario. Su expresión parpadeó. Mi padre se acercó. No te hagas la lista. Estás aquí porque te alteraste. Tu madre estaba tratando de mantener la fiesta junta. Ella me dijo que limpiara mientras yo le decía que no podía respirar. La habitación se quedó tan silenciosa que pude escuchar al monitor contar mi ira. Mi madre bajó la voz. No sabía que era real. No te importó si era real, dije. Esa fue la primera oración que le había dicho que se sintió como una puerta cerrándose. Retrocedió como si yo hubiera sido cruel. ¿Cómo puedes decir eso después de todo lo que he hecho por ti? La vieja culpa se elevó automáticamente, pero esta vez la vi desde la distancia. Las comidas que venían con insultos, los viajes que venían con sermones, los cumpleaños en los que limpiaba más de lo que celebraba, el amor envuelto en deuda. Eric se movió al lado de mi cama, simplemente parado allí como un testigo. Mi padre se dio cuenta y se volvió hacia él. Esto es asunto de familia. Eric respondió con calma, se convirtió en un asunto médico cuando ignoraron una emergencia respiratoria. Jake se burló. No nos conoces. Sé lo que vi. Antes de que mi padre pudiera responder, entró la enfermera. Su credencial decía Marisol, y su rostro tenía la calma constante de alguien que había visto a demasiadas familias confundir el control con el cuidado. Amber, dijo, ¿se siente segura continuando esta visita? La boca de mi madre se abrió. Disculpe. La enfermera Marisol no la miró. Ella me miró a mí. Nadie en mi familia me había hecho esa pregunta como si mi respuesta importara. Mis manos se cerraron alrededor de la manta. Cada instinto me decía que protegiera la paz. La imagen de mi madre, el orgullo de mi padre, a jaque de las consecuencias. Pero luego recordé estar arrodillada junto al fregadero, incapaz de respirar, y escuchar, deja de fingir. Miré a la enfermera y dije, no. Una palabra. Eso fue todo lo que tomó. Mi madre inhaló bruscamente. El rostro de mi padre se oscureció. Jake susurró mi nombre como una advertencia. La enfermera Marisol dio un paso hacia la puerta. Entonces esta visita ha terminado. La paciente necesita un ambiente de bajo estrés. Mi madre comenzó a llorar de esa manera herida y pública que solía hacer que todos corrieran a consolarla. Amber, nos estás echando. Encontré sus ojos. No, estoy eligiendo respirar. La seguridad no los arrastró hacia afuera. Fue peor. Tuvieron que salir ellos mismos mientras la enfermera mantenía la puerta abierta y Eric observaba. Mi padre parecía humillado. Jake parecía enojado. Mi madre parecía traicionada, como si mi límite la hubiera dañado más de lo que su crueldad me había dañado a mí. Cuando la puerta se cerró, temblé tan fuerte que la manta se movió. Pero debajo del temblor había algo desconocido. Alivio. ¿Alguna vez han tenido que elegir su propia paz? ¿Incluso cuando todos esperaban que protegieran la suya? Esa noche, después de que el hospital se quedó en silencio, no pude dormir. La habitación estaba oscura excepto por el parpadeo verde del monitor y la delgada franja de luz del pasillo debajo de mi puerta. Mi teléfono seguía zumbando, pero no lo contesté. Ya conocía el patrón. Primero vendría la ira, luego la culpa, luego una disculpa a medias diseñada para hacerme pedir perdón también. Puse la pantalla boca abajo y escuché mi propia respiración, adentro, afuera, mía. Por primera vez, mi cuerpo no se sentía como un enemigo. Se sentía como un testigo que finalmente había gritado lo suficientemente fuerte pidiendo ayuda. Una consejera del hospital entró a la mañana siguiente. Una mujer con lentes plateados y una voz que nunca me apresuraba.
Preguntó sobre el estrés en casa y casi di la respuesta pulida. Discutimos a veces. Tienen buenas intenciones. Es complicado. Pero estaba cansada de encoger la verdad para que encajara dentro de la comodidad de otras personas. Le conté sobre la cocina, la fiesta, tener 8 años con las palmas ensangrentadas, cómo mi familia podía convertir cualquier dolor que yo tuviera en un defecto de carácter. Ella escuchó sin interrumpir. Luego preguntó, ¿cuáles son las palabras que escuchas en tu cabeza cuando intentas pedir ayuda? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. 3 oraciones. Deja de ser dramática. Eres demasiado sensible. No arruines esto para todos. Las dije en voz alta y la habitación cambió. No eran solo recuerdos. Eran comandos que mi familia había instalado dentro de mí. Cada vez que estaba cansada, lastimada, ansiosa o necesitaba descansar, esas oraciones se paraban frente a mí como guardias. La consejera me pidió que imaginara cómo sería mi vida en 5 años si seguía obedeciéndolos. Cerré los ojos y el futuro apareció tan claramente que me asustó. Me vi a los 29 años todavía corriendo a la casa de mi madre cada vez que ella lo exigía. Todavía riendo débilmente cuando Jaque hacía bromas a mi costa. Todavía pidiéndole disculpas a mi padre por tener sentimientos que él no aprobaba. Vi cumpleaños, días festivos, cenas dominicales y fotos familiares donde estaba parada sonriendo con pánico presionado detrás de mis costillas. Luego ella preguntó, ¿cómo sería tu vida si te detuvieras? Lloré entonces, no porque estuviera triste, sino porque la respuesta era hermosa. Vi un pequeño apartamento con plantas en la ventana, citas de terapia en un calendario, amigos que preguntaban cómo estaba y esperaban la respuesta real, días festivos que no requerían armadura emocional, un teléfono que no me controlaba. Eric me visitó más tarde y me encontró escribiendo en una libreta del hospital. Me preguntó qué estaba haciendo y dije, haciendo una lista de lo que ya no voy a cargar. Él sonrió, pero sus ojos estaban serios. Eso suena como un plan. Lo era. Escribí las primeras 3 reglas de mi nueva vida. 1. No discutiré con personas que me necesitan rota para sentirse inocentes. 2. No confundiré la culpa con el amor. 3. No regresaré a ninguna habitación donde mi dolor sea tratado como entretenimiento. Cada palabra se sentía como venganza, pero no del tipo que quema la casa de alguien. Esta era más silenciosa, más limpia, más permanente. Me estaba eliminando a mí misma como su objetivo favorito. Para personas como mi familia, ese era un castigo más pesado de lo que los gritos podrían ser. Más tarde, el médico regresó con posibilidades de alta para el día siguiente si mis signos vitales se mantenían estables. También dijo algo que me apretó la garganta. Amber, el estrés no significa que esto fuera imaginario. Sus síntomas fueron reales. Su cuerpo respondió a un nivel real de angustia. La recuperación significa tratar tanto el cuerpo como el entorno. Ahí estaba de nuevo, entorno. Mi familia había pasado años convenciéndome de que yo era la frágil. El hospital me estaba diciendo que mi entorno había sido lo suficientemente dañino como para que mi cuerpo se rebelara. Cuando mi teléfono zumbó de nuevo, finalmente le di la vuelta. 37 llamadas perdidas, 72 mensajes. La mayoría eran de mi madre. Unos pocos eran de Jaque. Uno era de mi padre. Avergonzaste a tu madre. Arregla esto. Lo leí 2 veces y por primera vez no sentí el impulso de arreglar nada. Le entregué el teléfono a Eric y le pedí que me ayudara a tomar capturas de pantalla de todo. ¿Para qué?, preguntó. Para mí, dije, para la próxima vez que me digan que lo imaginé. Fue entonces cuando entendí la verdadera forma de mi venganza. Ya no iba a rogarles que me amaran. Iba a documentar la verdad, construir una vida fuera de su alcance y dejarlos sentarse con el silencio donde solía estar mi obediencia. A la tarde siguiente, la enfermera Marisol sugirió una corta caminata al área común. Mi cuerpo todavía estaba cansado, pero quería sentirme como una persona nuevamente, no solo como una paciente conectada a cables y drama familiar. Eric caminaba a mi lado, lo suficientemente cerca como para saber que no golpearía el suelo sola si mis rodillas me traicionaban.
El área común tenía grandes ventanales y plantas cansadas, del tipo que los hospitales ponen para recordarte que la vida todavía está sucediendo en algún lugar. Me senté cerca de la luz del sol y respiré lentamente. Durante unos minutos hubo paz. Entonces escuché a Jake. Increíble, dijo desde el pasillo. Ella tiene unas vacaciones en el hospital y nosotros somos los villanos. Mi columna se enfrió. Los hombros de Eric se tensaron. Jake dobló la esquina con mi madre detrás de él y mi padre unos pasos atrás, a pesar de que la enfermera había dejado claro que no eran bienvenidos sin mi consentimiento. Deben haber convencido a alguien en el mostrador de que estaban aquí para disculparse. Los ojos de mi madre estaban rojos, pero su lápiz labial era perfecto. Eso me dijo que se había preparado para una audiencia. Amber, dijo en voz baja, necesitamos hablar como familia. Miré a la enfermera Marisol, quien se dio cuenta de inmediato y comenzó a acercarse. Mi padre levantó una mano en un gesto tranquilizador que nunca había calmado a nadie. Nadie está aquí para molestarte. Solo queremos que seas razonable. ¿Razonable? Otra palabra familiar para silenciosa. Jake puso los ojos en blanco. ¿Podemos dejar de actuar como si casi murieras? Eric exageró. Y ahora el cumpleaños de mamá está arruinado para siempre. Algo en mí se quedó quieto, no entumecido. Quieto, como un juez entrando a una sala del tribunal. Me puse de pie lentamente, con una mano en la silla para mantener el equilibrio. Eric murmuró, Amber, no tienes que hacerlo. Lo sé, dije. Por eso quería hacerlo. Miré a Jake primero. Llamaste a mi emergencia respiratoria unas vacaciones en el hospital. Su rostro cambió cuando se dio cuenta de que otros pacientes y enfermeras podían escucharme. No quise decir. Dijiste que lo estaba alargando por compasión. Ayer le dijiste a un primo que siempre hago que las cosas se traten de mí. Cuando tenía 16 años y me desmayé durante la semana de exámenes finales, le dijiste a todos que estaba desesperada por llamar la atención. Cuando lloré en el funeral de la abuela, dijiste que estaba tratando de ser la persona más triste de la habitación. Mi dolor ha sido tu broma favorita durante años. El área común se quedó en silencio. La boca de Jake se abrió, pero no salió ninguna broma. Me volví hacia mi padre. ¿Y tú? Me llamaste perezosa mientras jadeaba por aire. Me dijiste que me hiciera fuerte después de que la ambulancia se me llevó. Me enviaste un mensaje de texto diciendo que avergoncé a mamá y que necesitaba arreglarlo. Ni una sola vez preguntaste si tenía miedo. El rostro de David se endureció, pero sus ojos se dirigieron hacia las enfermeras. Le importaban los testigos. Siempre lo había hecho. Finalmente, miré a mi madre. Tenía lágrimas listas, pero no dejé que salieran de la habitación. Y tú me dijiste que fuera a la cocina y limpiara. Su mano voló a su pecho. Amber, estaba abrumada. Yo también, pero yo era la que no podía respirar. Ella se estremeció. Continué porque si me detenía, la vieja culpa podría volver a entrar. No viniste al hospital hasta horas después porque estabas terminando el pastel. Escribiste, estás calmada ahora. Entraste a mi habitación usando tu faja de cumpleaños y me dijiste que te asusté casi hasta la muerte. Como si mi emergencia médica fuera algo que yo te hice a ti. Sus lágrimas se derramaron, pero nadie se movió para consolarla. Ni la enfermera, ni Eric, ni Jake. Por primera vez, mi madre tuvo que pararse dentro de todo el peso de sus propias palabras sin que yo me apresurara a suavizarlas. La enfermera Marisol se acercó a mí. Amber, le gustaría que lo retiraran. M. Y madre susurró, por favor, no hagas esto en público. Casi me reí. Me humillaste frente a 30 personas mientras yo rogaba por aire. Esto no es público. Esto es responsabilidad. Mi padre señaló a Eric. Tú la convenciste de esto. Respondí antes de que Eric pudiera hacerlo. No, tú lo hiciste. Cada vez que me ignoraste, cada vez que te burlaste de mí, cada vez que me hiciste pedir disculpas por estar herida, me enseñaste que quedarme callada nunca me salvaría. Jake pareció más pequeño, su ira colapsando en incomodidad. Amber,
vamos. Somos familia. Esa solía ser la palabra mágica, familia. La palabra que me hacía aceptar los insultos como bromas y la negligencia como tradición. Pero ahora sonaba vacía. La familia no es un pase de por vida para lastimarme, dije. La familia debería haber llamado al 911 antes de que un invitado tuviera que hacerlo. Un médico que pasaba por allí se detuvo cerca de la puerta. La enfermera Marisol se cruzó de brazos. Mi madre vio que la escena se le escapaba y buscó la única arma que le quedaba. Después de todo lo que sacrifiqué por ti. Asentí lentamente. Entonces esto debería ser fácil. Sacrifica una cosa más. Sacrifica tu acceso a mí hasta que puedas tratarme con respeto. Me miró fijamente como si la hubiera abofeteado. Mi padre dijo, te arrepentirás de esto cuando nos necesites. Tomé aire y este salió limpio. Los necesité ayer. Esa oración terminó la discusión. La enfermera Marisol les pidió que se fueran. Esta vez la seguridad vino con ella. Mi madre intentó protestar, pero el oficial no debatió. El rostro de mi padre se puso rojo de furia. Jaque miró al suelo mientras los acompañaban por el pasillo. Y todos lo vieron. Las enfermeras lo vieron. Eric lo vio. Extraños lo vieron. Mi familia, que había pasado años haciéndome ver inestable, ahora era la que estaba siendo escoltada fuera de un área común del hospital porque no podían dejar de atacar a una paciente en recuperación. Fue entonces cuando la venganza se volvió real. Su poder siempre había dependido de la privacidad. Yo les había quitado eso. Cuando desaparecieron por las puertas, mis piernas se debilitaron y Eric me atrapó por el codo. ¿Estás bien?, preguntó. Miré hacia el pasillo donde había estado mi familia. No, dije honestamente. Pero soy libre de una manera que no lo era ayer. Y si tus propios parientes se convirtieran en las personas que más te lastimaron, ¿los perdonarías de inmediato o elegirías la distancia hasta que tu paz estuviera a salvo? Fui dada de alta a la mañana siguiente con instrucciones, citas de seguimiento y una carpeta llena de papeles que hacían que mi experiencia se sintiera oficial de una manera que mi familia nunca lo había hecho. Episodio de pánico severo, síntomas físicos, desencadenantes relacionados con el estrés, apoyo emocional recomendado y exposición reducida al conflicto. Leí esa última línea 3 veces. Exposición reducida al conflicto. El hospital le había dado lenguaje clínico a la elección que mi corazón había estado tratando de hacer durante años. Eric se ofreció a llevarme a casa, y por casa, se refería a mi apartamento, no a la casa de mi madre. Esa distinción importaba. De todos modos, mi familia estaba esperando cerca de la salida. Mi madre estaba al frente, pálida y exhausta, sin la faja de cumpleaños ahora. Mi padre estaba detrás de ella, con la mandíbula apretada. Jaque se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, luciendo como un niño obligado a disculparse después de ser atrapado. Por un segundo, la vieja Amber casi apareció. La que se habría apresurado a hacer que la escena fuera menos incómoda. La que habría abrazado a su madre porque las mujeres llorando hacían que la gente mirara. La que habría dicho, está bien. Solo para terminar la incomodidad. Pero luego mi teléfono zumbó en mi bolsillo y recordé cada mensaje. Avergonzaste a tu madre. Arregla esto. Deja de alargarlo. Nos debes una disculpa. Mi madre dio un paso adelante. Amber, por favor. ¿Podemos hablar sin toda esta gente alrededor? Miré más allá de ella. Enfermeras en el mostrador. Un guardia de seguridad en las puertas. Eric a mi lado. Testigos. Ella odiaba a los testigos ahora. No, dije, podemos hablar aquí. Sus ojos se llenaron de inmediato. Lo siento si te hice sentir sin apoyo. Sí. Esa pequeña y cobarde palabra. Negué con la cabeza. No me hiciste sentir sin apoyo. No me apoyaste. Ella tragó saliva. Mi padre murmuró, esto es innecesario. Me volví hacia él. Tienes razón. Nunca debería haber sido necesario. Jaque se apartó de la pared. Mira,
dije algunas estupideces. No sabía que era serio. No necesitaba saber que era serio para ser amable, dije. No tuvo respuesta. Mi madre buscó en su bolso y sacó un pequeño sobre. Te escribí una carta. Lo miré y por un momento la esperanza parpadeó. Luego agregó, simplemente no quiero que la gente piense que soy una mala madre. Ahí estaba, la verdad asomándose a través de la disculpa como una cuchilla debajo de la seda. No tomé el sobre. Esa es la diferencia entre nosotras, dije. Yo estoy tratando de sanar. Tú estás tratando de reparar tu imagen. Su rostro colapsó. Mi padre se acercó, con voz baja. Amber, suficiente. Eric se movió un poco, pero levanté la mano. No necesitaba ser rescatada de esta parte. No, dije, he terminado de hacer que su crueldad suene más pequeña para que puedan dormir mejor. He terminado de llamar a la negligencia un malentendido. He terminado de fingir que las bromas no dejan moretones solo porque nadie puede verlos. Mi madre susurró, entonces, ¿qué estás diciendo? Lo había practicado toda la noche, pero las palabras aún dolían. No voy a ir a la cena del domingo. No voy a responder a los chats grupales. No voy a asistir al próximo cumpleaños, al próximo día festivo o a cualquier evento donde se espere que sea útil en lugar de amada. Voy a tener poco contacto. Si ignoran eso, no tendré ningún contacto. Los ojos de Jake se abrieron como platos. Mi padre parecía atónito, como si las consecuencias fueran algo que le pasaba a otras familias. Mi madre se cubrió la boca. Cortarías lazos con tu propia madre. Sentí tristeza entonces. Tristeza real, pero no me debilitó. Ustedes me cortaron primero. Lo hicieron cada vez que pedí cuidado y me dieron críticas. Solo estoy haciendo visible la distancia. Una enfermera detrás del mostrador miró hacia abajo, fingiendo no escuchar, pero vi que su expresión se suavizaba. Eric se quedó en silencio a mi lado, un testigo del momento en que dejé de hacer audiciones para el amor. Mi padre lo intentó por última vez. Volverás cuando te calmes. Abrí mi carpeta y saqué las notas de alta. Mi médico recomendó una exposición reducida al conflicto mientras me recupero. Estoy siguiendo el consejo médico. Fue casi divertido ver cómo cambiaban sus rostros. Durante años, me habían llamado dramática, inestable, demasiado emocional. Ahora, la nota de un médico había convertido mi límite en algo de lo que no podían burlarse fácilmente sin parecer crueles. Mi madre se acercó a mí, pero di un paso atrás. No dramáticamente, solo lo suficiente. Ese pequeño paso la rompió más de lo que podría haberlo hecho cualquier discurso. Amber, dijo. Y esta vez, mi nombre sonó menos como un comando y más como una pérdida. Asentí hacia la salida. Espero que consigan ayuda. Lo digo en serio. Espero que algún día entiendan lo que pasó, pero no voy a esperar dentro del daño mientras lo resuelven. Luego salí. Eric sostuvo la puerta y el aire de la mañana golpeó mi rostro. Fresco y ordinario y hermoso. Mi teléfono comenzó a zumbar antes de que llegáramos al auto. Primero mi madre, luego Jake, luego mi padre. Luego, el chat grupal de la familia explotó con mensajes sobre disculpas, malentendidos, vergüenza, perdón y lo lejos que estaba llevando las cosas. Me senté en el asiento del pasajero y vi cómo se acumulaban las notificaciones como una torre construida con la vieja culpa. Eric no me dijo qué hacer. Simplemente esperó. Abrí la configuración, bloqueé el chat grupal, silencié a mi madre, bloqueé a Jake por 30 días y guardé los mensajes de mi padre en una carpeta con la etiqueta prueba. Luego le di la vuelta al teléfono y miré por la ventana. No me sentí victoriosa de la manera en que la gente imagina que se siente la venganza. No estaba sonriendo perversamente. No estaba planeando arruinar a nadie. Pero en algún lugar detrás de nosotros, mi familia estaba parada en el vestíbulo de un hospital sin una hija a la que controlar, sin una audiencia que les creyera del todo, sin una manera fácil de explicar por qué la seguridad conocía sus rostros. Habían perdido a la versión de mí que absorbía todo y volvía sonriendo. Habían perdido a su chivo expiatorio, a su limpiadora,
a su saco de boxeo emocional, a su prueba de que la familia estaba bien, y yo había ganado algo que nunca esperaron que eligiera sobre ellos: paz. Durante las siguientes semanas, comencé la terapia. Compré comida para mi propio apartamento y dejé platos en el fregadero sin escuchar la voz de mi madre en mi cabeza. Dormí durante la cena del domingo por primera vez en años. Eric se comunicaba, pero nunca presionó. La enfermera Marisol llamó una vez para confirmar una cita de seguimiento, y al final de la llamada, dijo: «Me alegra que te hayas elegido a ti misma». Escribí esa oración en una nota adhesiva y la puse en mi espejo. Mi madre envió un último mensaje desde un número desconocido. «Extraño a mi hija». Lo miré durante mucho tiempo. Luego escribí una sola respuesta. Extrañé a la madre que necesitaba. Después de eso, bloqueé el número también. Tal vez algún día cambiarían. Tal vez solo se arrepentirían de haber perdido el acceso a mí. Ya no podía construir mi sanación en torno a esa incertidumbre. La última vez que los vi durante meses fue a través de la ventana de mi apartamento cuando mi padre condujo a mi madre por mi edificio, disminuyendo la velocidad como si el dolor pudiera hacerme abrir la puerta. Los observé desde detrás de la cortina, con el corazón doliendo pero firme. Luego me alejé, preparé té y abrí mi libro de trabajo de terapia. Ese fue el final que nunca esperaron. No grité. No rogué. No colapsé. Simplemente dejé de estar disponible para el daño. Así que díganme honestamente, ¿creen que la familia de Amber estaba realmente arrepentida o solo asustada porque finalmente perdieron el control? Y si estuvieran en el lugar de Amber, ¿abrirían la puerta de nuevo o protegerían la paz que casi pierden el aliento tratando de conseguir? Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.